Hola a todos, bienvenidos una vez más a este rincón donde el México del siglo XIX sigue hablando en voz baja, como si todavía temiera ser escuchado. Si es tu primera vez aquí, suscríbete, activa la campanita, porque estas historias, no sé, repeat. Y tú que ya estás con nosotros desde hace rato, déjanos en los comentarios desde qué ciudad o pueblo nos escuchas hoy y qué hora marca tu reloj. Ahora sí, apaguen la luz, suban el volumen y acompáñenme, porque esta noche vamos a caminar por las calles empedradas de Puebla, tal como eran hace casi 200 años, cuando un hombre joven, apuesto y con todo el futuro asegurado, decidió, sin saberlo, convertirse en fantasma de su propia vida. Corría el año de 1840. México apenas llevaba 19 años de ser independiente y todavía olía a pólvora vieja y a incienso quemado. En el centro del país, la Angelópolis, la ciudad de Los Ángeles como le decían, a Puebla, vivía sus días con la calma aparente de quien se sabe protegido por murallas invisibles, las de la tradición, las del dinero antiguo y las del que, dirán, en las calles se levantaban temprano con el tañido de las campanas de sus más de 80 iglesias. Los volcanes, el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl vigilaban desde lejos, siempre nevados, siempre indiferentes. Y en medio de ese teatro de piedra y orgullo vivía Carlos Hidalgo Ramírez, 27 años, el hijo único varón de una de las familias que habían sabido trepar desde el comercio hasta casi rozar la aristocracia de sangre. Carlos Iraló, que cualquier madre deseaba colgar del brazo en misa de 12 alto, de porte recto, con esa piel que no conoce el sol de las haciendas porque su trabajo estaba entre libros de contabilidad y rollos de seda francesa. Tenía los ojos oscuros y profundos de su madre española, y una manera de mirar que hacía que los interlocutores bajaran la voz, sin saber por qué. Había estudiado en el Colegio del Espíritu Santo, luego 2 años en la Ciudad de México, donde probó el veneno dulce de las ideas nuevas, de los libros prohibidos y de las tertulias donde se hablaba de repúblicas y de libertad como quien habla de amantes prohibidas. Regresó a Puebla convertido en el perfecto heredero, serio, educado, con mano firme para los números y una sonrisa que se dosificaba justo lo necesario para no parecer arrogante. La casa de los Hidalgo estaba en la calle de la Audiencia, a 2 cuadras de la catedral, 2 plantas de cantera gris, balcones de hierro forjado, un zaguán que olía siempre a flores frescas y a cera de abeja. En el patio central, una fuente de talavera susurraba día y noche. Los corredores estaban cubiertos por arcos perfectos, y las habitaciones se amueblaban con lo mejor que llegaba de Cádiz o de Manila. Don Rodrigo Hidalgo, su padre, había comenzado 30 años atrás con una tienda modesta de telas en el Portal del Parián. Hoy era proveedor casi exclusivo de las familias de Abolengo y su nombre aparecía en los libros de cuentas de medio Puebla. Doña Leonor, la madre, había criado a Carlos con la precisión de quien fabrica una joya. Misas diarias, francés con un exiliado realista, clases de baile, de etiqueta, de cómo sostener una copa de Jerez sin que tiemble la mano cuando todo el mundo te observa. Y ahora, después de años de espera calculada, había llegado el momento de coronar tanto esfuerzo en el matrimonio con Sofía Mendoza y Orozco, la menor de las hijas de don Ignacio Mendoza, uno de los hombres más ricos entre Puebla y Atlixco. 20 años, piel de porcelana, ojos verdes heredados de una abuela andaluza, educada por las monjas de la Purísima, donde aprendió bordado, francés devoto y a caminar sin hacer ruido. Su dote era de escándalo en la hacienda de San Miguel, 2 casas en el centro y una cantidad en plata que hizo que hasta don Rodrigo, hombre poco dado a aspavientos, se le humedecieran los ojos cuando firmaron los contratos en la boda. Estaba fijada para el sábado 14 de marzo en la catedral, a las 11 de la mañana. Después vendría el banquete en el Casino Español, 300 invitados, orquesta traída de la capital, fuentes de chocolate y vinos de Parras. Los preparativos consumían a las 2 familias en flores que llegaban de Atlixco, envueltas en muselina húmeda, el vestido de Sofía que se cosía en secreto en la casa de las monjas, los regalos que ya se apilaban en el escritorio de doña Leonor. Todo era perfecto, demasiado perfecto porque Carlos Hidalgo guardaba 2 secretos que podían hacer estallar aquel mundo como si fuera de cristal. El primero se llamaba Mariana Solís, 23 años, hija de un maestro talavero que murió, dejando deudas, y un taller en el barrio del Alto. Mariana no era bella, según los cánones de las señoritas de misa de 12. Era hermosa de otra forma, más viva, más real. Tenía las manos siempre manchadas de azul cobalto o de amarillo de estaño, el cabello negro que se negaba a quedarse dentro de las peinetas y una risa que no pedía permiso para existir. Carlos la conoció 2 años atrás cuando fue al taller a encargar azulejos para la nueva sala de la casa. Desde la primera mirada algo se rompió dentro de él. Con Mariana podía hablar de Víctor Hugo sin que nadie lo mirara como si blasfemara. Podía reírse fuerte. Podía tocarla sin que mediara una dueña ni un abanico cerrado. Sus encuentros fueron
primero en el taller, luego en la hacienda de un amigo cómplice, después en la propia casa de Mariana, cuando la madre salía a vender al mercado. Durante más de un año Carlos vivió con el corazón partido, en dos mitades que nunca se tocaban. De día el novio modelo, de noche el amante clandestino. Se repetía que era algo pasajero, que después de la boda todo se acabaría. Pero el corazón no entiende de calendarios. Hace 3 meses Mariana le dijo que estaba esperando un hijo suyo. Carlos sintió que el suelo de cantera de su vida se abría bajo sus pies. El segundo secreto era aún más oscuro. Desde hacía 6 meses venía desviando dinero del negocio familiar. No cantidades escandalosas que levantaran sospechas, pero sí lo suficiente. 3,000 pesos en total, guardados en una cuenta secreta en el Banco de Comercio. Con eso pensaba huir. Veracruz, Cuba, cualquier lugar donde nadie supiera su nombre. Llevaría a Mariana y al niño y empezaría de cero. Pero cada vez que estaba a punto de dar el paso, el miedo lo paralizaba. A miedo al escándalo, miedo a herir a sus padres, miedo a convertirse en un apestado social. Y así llegó la víspera de la boda. El jueves 12 de marzo, amaneció con un cielo tan limpio que parecía recién lavado. Carlos se levantó con una opresión en el pecho que no lo abandonaría en todo el día. Mientras se vestía frente al espejo de su habitación, vio a un hombre que tenía todo, y que, sin embargo, estaba a punto de perderlo todo por decisión propia. A las 10 fue a la tienda con su padre. Don Rodrigo lo recibió con una palmada en la espalda y una frase que, sin saberlo, sería profética: hijo, mañana empieza tu verdadera vida. Sí, tan solo Don Rodrigo hubiera imaginado de qué manera tan distinta se escribiría ese mañana. La tarde del viernes 13 de marzo se arrastró lenta como si el tiempo mismo dudara en avanzar hacia lo inevitable. Carlos salió de la tienda con la excusa de revisar unos documentos en casa y caminó sin rumbo fijo por las calles del centro, sintiendo que cada mirada era una acusación que aún no se pronunciaba. El sol pegaba fuerte sobre las tejas rojas, y el aire olía a Sahara y a polvo caliente. En la plaza principal los vendedores de frutas voceaban sus mercancías. Los niños corrían detrás de un aro de madera, y las señoras con mantilla negra entraban y salían de la catedral como si nada fuera a cambiar, nunca. Para todos ellos mañana sería simplemente otro sábado de boda fastuosa. Para Carlos era el último día de su vida. Regresó a casa a la hora de la comida. El comedor estaba puesto con la solemnidad de siempre en mantelería de Bruselas, platería marcada con las iniciales de los Hidalgo, el juego de talavera azul que doña Leonor reservaba para los días importantes. Su madre hablaba sin parar en que si las azucenas habían llegado más blancas que nunca, que si el arzobispo en persona había prometido asistir, que si la tía Gertrudis había mandado desde Orizaba un baúl entero de dulces de pepita y camote. Don Rodrigo asentía orgulloso, calculando ya las puertas que se abrirían cuando su apellido se uniera al de los Mendoza. Guadalupe, la hermana menor, 16 años y toda la curiosidad del mundo, no dejaba de preguntar: ¿y anoche qué tal? ¿La despedida, Carlos? Hubo mujeres, hubo escándalo. Cuéntame algo. Doña Leonor la reprendió con una mirada, pero sonreía. Era la última noche de libertad de su hijo. Después de todo, Carlos respondió con evasivas. Apenas probó el mole de guajolote ni el chocolate espumoso. Sentía la garganta cerrada. Cada cucharada le sabía a traición. Después de la comida se encerró en su habitación, con el pretexto de descansar. Cerró la puerta con llave y se sentó frente al escritorio de caoba. Sacó del cajón secreto el paquete de cartas de Mariana. Las había leído tantas veces que algunas ya estaban desgastadas en los dobleces. Abrió la última, escrita: hacía una semana, mi Carlos. A veces me despierto antes del alba y me quedo mirando el techo de adobe pensando que todo esto es un sueño demasiado largo. Luego siento al niño moverse y sé que es real. Tengo miedo, pero también tengo una paz extraña. Pase lo que pase, este hijo llevará tu sangre y eso ya nadie me lo quita. Si decides quedarte con tu mundo, lo entenderé. Si decides venir, aquiesce, siempre tuya, aunque el mundo diga que no debo serlo. Nem. Dobló la carta con cuidado y la guardó junto al pecho, como si fuera un salvoconducto. Luego abrió el bargueño, sacó la bolsa de cuero con los 3,000 pesos y la pesó en la palma de la mano. Era mucho dinero y al mismo tiempo muy poco. Para comprar una vida entera nueva. A las 6 de la tarde salió de nuevo. Dijo que iba a confesarse, excusa perfecta la víspera de la boda, y nadie preguntó más. Caminó hasta la iglesia de San Francisco, entró, se arrodilló en un banco, oscuro, pero no rezó. Se quedó mirando el Cristo ensangrentado que colgaba sobre el altar mayor y se preguntó si existiría algún pecado que no tuviera remedio. Salió sin confesarse y tomó rumbo al barrio de El Alto. En las calles se iban haciendo más estrechas y más pobres a medida que subía. El empedrado perfecto del centro daba paso a tierra apisonada,
Las casas ya no tenían balcones de hierro, sino ventanas pequeñas con postigos de madera. Olía a carbón, a tortillas recién hechas y a la humedad de los canales. Carlos se cubrió la mitad del rostro con la capa. Aunque era temprano todavía, no quería arriesgarse a que algún conocido lo viera. Llegó al taller de Mariana cuando el sol ya se ponía detrás de los volcanes. Golpeó 3 veces, la señal acordada. Ella abrió casi al instante, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta. Vestía un vestido negro sencillo y el rebozo azul que él le había regalado en Navidad. Tenía ojeras, pero los ojos le brillaban con una mezcla de miedo y decisión. ¿Trajiste el dinero?, fue lo primero que preguntó. En voz muy baja, Carlos asintió y entró. Cerró la puerta a su espalda y puso el cerrojo. El taller olía a pigmentos y a hornos recién apagados. Sobre la mesa había 2 baúles pequeños ya medio llenos de ropa, algunos libros, un par de piezas de talavera que podrían venderse en el camino. El rosario de la madre de Mariana. Mi madre sigue en Texmelucan, dijo ella. Le escribí que iré a ayudarla unos días. Nadie sospechará hasta dentro de una semana. Por lo menos Carlos abrió la bolsa y dejó caer el contenido sobre la mesa. Billetes nuevos y columnas de onzas de oro que tintinearon como campanas fúnebres. Con esto llegamos hasta Veracruz sin problemas. Allí tomaremos el primer barco que salga, aunque sea a La Habana o a Nueva Orleans. Nos presentaremos como matrimonio. Nadie preguntará. Mariana miró el dinero y luego a él. Había lágrimas en sus ojos, pero no caían. ¿Estás seguro, Carlos? Todavía puedes volver. Nadie sabría que estuviste aquí. Él negó con la cabeza lentamente. Ya no hay vuelta atrás. Esta mañana Joaquín Ruiz me esperó en el banco. Sabe que retiré todo. Sabe que alguien me vio salir de tu casa al amanecer. Si me quedo, mañana mismo me obligarán a elegir entre callarte para siempre o ver cómo destruyen a mi familia. No voy a permitir ninguna de las 2 cosas. Mariana se acercó y apoyó la frente en el pecho de él. Carlos sintió los latidos acelerados de ella contra su propio corazón. Entonces vámonos esta misma noche, susurró ella. La diligencia de Orizaba sale a las 11 de la posada de San Javier. Aún hay lugares. No, si desaparezco esta noche, mañana levantarán la ciudad entera buscándome. Tengo que asistir a la cena familiar, dormir en casa, dejar la carta. Saldré a las 3 de la madrugada. Paso por ti a las 4. Para las 5 estaremos fuera de Puebla. Se quedaron en silencio un momento, escuchando el rumor lejano de la ciudad que empezaba a dormir. ¿Y si nos alcanzan?, preguntó ella. Entonces, moriremos juntos, respondió él. Y lo dijo tan tranquilo que hasta él mismo se sorprendió. Se besaron con urgencia, como si quisieran grabarse el sabor del otro para siempre. Después hablaron en susurros de los últimos detalles en la ruta, las contraseñas, qué hacer si los separaban. Cuando el reloj de la parroquia de Analco dio las 8:30, Carlos se puso de pie. Tengo que volver. Si llego tarde levantarán sospechas. Mariana lo acompañó hasta la puerta. En el umbral se abrazaron una última vez. A las 4 en punto, dijo él. Estaré aquí aunque tenga que matar a quien se interponga. Ella asintió, sin lágrimas ya. Había cruzado la línea donde el miedo se convierte en valor. Carlos salió al callejón oscuro. La noche estaba fría y sin luna. Las estrellas parecían clavos de plata en un cielo de terciopelo negro. Caminó repiro, pegado a las paredes, sintiendo que cada sombra podía esconder un espía. Llegó al centro sin contratiempos, entró por la puerta de servicio y subió a su habitación. La casa estaba en silencio. Se desvistió, guardó la ropa con cuidado para no dejar huellas de tierra del barrio alto y se metió en la cama. No durmió. Escuchó cada hora que marcaba el reloj del corredor. A las 2:30 se levantó, se vistió de oscuro. Tomó el pequeño morral donde había guardado ropa de cambio, documentos y la carta que había escrito durante la tarde. La dejó sobre el escritorio, bien visible, con el sello de cera roja. Ya puesto, queridos padre y madre, cuando lean esto, ya estaré lejos. No busquen culpar a nadie más que a mí. Amo a otra mujer, y ella lleva a mi hijo. No puedo casarme con Sofía sin convertirme en el más vil de los hombres. Perdónenme si pueden. Algún día, cuando el tiempo haya suavizado el dolor, espero que entiendan que elegí ser honrado aunque me cueste todo. Su hijo que los ama, Carlos. A las 3:15 abrió la puerta de su habitación. El pasillo estaba oscuro y frío. Bajó las escaleras descalzo para no hacer ruido. Se calzó en el zaguán y salió por la puerta de servicio. La calle estaba vacía. El aire olía a jazmín y a peligro. Lo que Carlos Hidalgo no sabía era que, desde una ventana del segundo piso de la casa de enfrente, alguien lo había estado observando desde que regresó del Altony, que esa misma persona, en cuanto lo vio salir de nuevo, tomó su capa y salió detrás de él. Silencioso como la muerte que ya había decidido, Carlos caminaba rápido, pero sin correr. A esa hora la ciudad era un cadáver de piedra, las campanas calladas, los faroles apagados,
solo el eco de sus propios pasos rebotando entre las fachadas. Llevaba la capa echada sobre los hombros y el sombrero calado hasta las cejas. El morral le pesaba en el costado izquierdo. Dentro iba todo lo que quedaba de su vida anterior en 2 camisas, un puñado de documentos, la carta ya sellada y la pistola pequeña de 2 cañones, que su padre guardaba en el escritorio desde la época de las guerras de independencia. Tomó la calle de los Sapos, luego giró hacia la plazuela de San José para evitar la ronda de los Serenos. El aire era tan frío que le dolían los pulmones. Pensaba en Mariana, en los baúles que ya debían estar listos, en la diligencia que a las 5 en punto saldría de la posada de San Javier, rumbo a Orizaba. Pensaba también en su madre, que al amanecer encontraría la carta y se desmayaría sobre la alfombra persa del corredor. Pensaba en Sofía, que se quedaría vestida de novia frente al espejo sin saber que ya era viuda de un hombre, que nunca llegó a ser su esposo. Llegó al barrio de El Alto más rápido de lo que esperaba. Las calles se volvían laberinto de tierra y sombras. Aquí ya no había faroles públicos, solo alguna vela olvidada detrás de una ventana. El taller de Mariana estaba en la esquina de la calle de la Amargura, una casa baja de adobe, con la puerta pintada de azul descascarado. Carlos se detuvo un momento en la sombra de un muro. Escuchó silencio absoluto, ni un perro ladraba. Dio 3 golpes suaves. La señal en la puerta se abrió apenas una rendija, y la mano de Mariana lo tomó del brazo y lo jaló hacia adentro. Cerró con cerrojo y se abrazaron en la oscuridad. ¿Todo bien?, susurró ella. ¿Todo bien en los baúles? Eikwe señaló 2 petacas de cuero y una talega de lona. No peso mucho. Lo demás lo vendí esta tarde a don Anselmo, el platero. Nos dio 200 pesos más. Carlos asintió. El dinero extra era una bendición. Se quitó la capa, la dobló y la guardó en el morral. Luego sacó la pistola, revisó que estuviera cargada y la volvió a guardar. Son las 4:10, dijo Mariana, mirando el pequeño reloj de pared que había pertenecido a su padre. Si salimos ahora llegamos sobrados a la posada. Carlos se acercó a la ventana que daba al callejón. Corrió apenas la cortina de manta. La calle estaba vacía. La noche parecía contener la respiración. Vamos, dijo. Abrió la puerta con cuidado. Primero salió él. Miró a ambos lados, hizo una cena. Mariana salió detrás con la talega al hombro. Carlos cargó los 2 baúles. Cerró la puerta con llave y guardó la llave en el bolsillo de ella. Cuando lleguemos a Veracruz la tiras. ¿Al mar?, susurró. Esta casa queda atrás. Para siempre. Empezaron a caminar pegados a la pared. La calle de la Amargura desembocaba en la de Analco, y de ahí al camino real que bajaba hacia la garita de San Antonio. El plan era sencillo. Tomarían el camino de los arrieros, menos vigilado que la calzada principal, y llegarían a la posada por detrás, donde los cocheros cargaban los equipajes. Antes de partir habían avanzado apenas 2 cuadras cuando Carlos sintió el escalofrío. Fue algo tan leve que casi lo atribuyó al frío. Un rose de grava bajo una bota que no era la suya ni la de Mariana. Se detuvo en seco. Mariana chocó contra su espalda. ¿Qué pasa? No escuchó nada, solo el viento entre los tejados. Siguió caminando, pero ahora más despacio, con todos los sentidos alerta. Llegaron a la esquina donde la calle se abría hacia la plazuela del Carmen. Allí había un farol solitario que apenas alumbraba un círculo de tierra. Carlos se detuvo otra vez. «Alguien nos sigue», dijo, en voz muy baja. A Mariana se puso pálida. «¿Estás seguro? Desde que salimos de tu casa, pasos que se detienen cuando nosotros nos detenemos. ¿Qué hacemos? Seguimos. Pero sí doy la voz de corre, corre sin mirar atrás hacia la posada. Yo los detengo. No pienso dejarte solo, Mariana». «No», dijo ella con una firmeza que no admitía réplica. Siguieron adelante. El camino se estrechaba entre 2 tapias altas. Era el lugar perfecto para una emboscada. Carlos dejó los baúles en el suelo, sacó la pistola y la amartilló. El clic del perrillo sonó como un trueno en la noche. Entonces lo vieron. Una figura salió de detrás de la tapia alta, envuelta en capa negra, el rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha. Se detuvo a 10 pasos. Luego otra figura más apareció por el lado opuesto, y una tercera detrás de ellos. Tresham lo reconocía, aunque no pudiera verles las caras, a la estatura de Joaquín Ruiz, el andar pesado de Antonio Gómez, y la silueta delgada de Ramiro Silva. Todos amigos de la despedida de soltero, todos hombres que tenían algo que perder si la boda se cancelaba. «Carlos», dijo Joaquín con voz tranquila, casi amable, «baja el arma. No queremos hacerte daño». Carlos levantó la pistola. «Atrás. Déjennos pasar. No podemos hacer eso», respondió Joaquín. «¿Sabes por qué esto no es asunto tuyo?» «Claro que lo es. Mi padre tiene la mitad de sus tierras hipotecadas con don Ignacio Mendoza. Si mañana no te casas, el peer to do. Why no? El único. Hay demasiadas familias que se hunden. Si tú hundes a los Hidalgo». Antonio Gómez dio un paso al frente. «Entréganos a la muchacha
y vete a casa. Nadie sabrá que saliste esta noche. Mañana te casas y todo queda olvidado. Mariana se aferró al brazo de Carlos. No, dijo él. Ya no. Ramiro Silva habló por primera vez, con esa voz fría de notario que usa para leer testamentos. Entonces, no nos dejas opción. Los tres avanzaron al mismo tiempo. Carlos disparó en el fogonazo, iluminó la calle como un relámpago. La bala dio en el hombro de Antonio Gómez, que soltó un grito y cayó de rodillas. Pero los otros dos ya estaban encima. Joaquín lo golpeó en la muñeca con una vara de membrillo y la pistola voló por los aires. Ramiro lo tomó del cuello por detrás mientras Joaquín empujaba a Mariana contra la pared. Carlos se revolvió como un animal acorralado. Logró zafarse de Ramiro y dio un puñetazo en la cara de Joaquín que lo hizo retroceder sangrando por la nariz. Luego corrió hacia Mariana. Pero Antonio, a pesar de la herida, había recogido la pistola y apuntó. Quieto, o la mato a ella. Carlos se detuvo en seco, jadeando. Los tres hombres lo rodearon. Joaquín se limpió la sangre de la cara con el dorso de la mano. Se acabó, Carlos. Vete a casa. No, Joaquín suspiró, como quien lamenta tener que ensuciarse las manos. Entonces lo haremos por las malas. Sacó de debajo de la capa una soga fina, de cáñamo, del tipo que se usa para atar bultos. Ramiro y Antonio lo sujetaron por los brazos. Carlos se debatió con toda su fuerza, pero eran 2 contra 1 y estaba agotado. Joaquín le pasó la soga al cuello y tiró. El primer tirón le cortó la respiración. El segundo le nubló la vista. Sintió que las piernas le falaban. Lo último que vio fue el rostro de Mariana, pálido como la luna, gritando su nombre sin que le saliera la voz. Después, todo fue negro cuando el cuerpo dejó de patalear. Joaquín aflojó la soga apenas lo suficiente para comprobar que no había pulso. Luego la volvió a apretar, con calma profesional, hasta que los ojos de Carlos quedaron fijos en la nada y un hilo de saliva oscura le corrió por la comisura de la boca a Mariana. No gritó. El grito se le quedó atorado en la garganta, convertido en un gemido ronco que parecía salirle del vientre mismo. Intentó correr hacia él, pero Ramiro Silva la sujetó por la cintura y le tapó la boca con una mano que olía a tabaco y a miedo. Silencio, muchacha, susurró. Si das un escándalo más, te callamos para siempre. Antonio Gómez, con el hombro sangrando, recogió la pistola caída y la guardó en su cinturón. Después se acercó al cuerpo y lo palpó rápidamente. El morral, la bolsa del dinero, los documentos, lo vació todo en la talega de Mariana. Esto se viene con nosotros, dijo Joaquín. La carta también. Nadie debe encontrarla. Entre los tres arrastraron el cadáver hasta el borde del canal que corría paralelo a la calle de Analco. Era un canal pequeño, usado para desagüe de las tenerías y los talleres de Talavera. En esa época del año apenas llevaba un palmo de agua negra y fétida, pero era suficiente. Aquí no lo encontrarán hasta dentro de semanas, murmuró Ramiro. Para entonces ya estará irreconocible. Empujaron el cuerpo. Se oyó un chapoteo sordo, como si la ciudad misma tragara su secreto. Luego arrojaron encima un saco de escombro que había cerca, para que quedara bien hundido en Mariana. Los miraba hacer con los ojos muy abiertos, temblando de pies a cabeza. Joaquín se le acercó limpiándose las manos en la capa. Tú vienes con nosotros, le dijo tranquila. No te vamos a matar. Todavía la metieron en un carruaje cerrado, que esperaba en la esquina siguiente, conducido por un mozo de confianza de Joaquín. Ramiro subió con ella y le ató las manos a la espalda con la misma soga que acababa de usar. Antonio se quedó atrás para borrar las huellas de sangre en la tierra. En el carruaje rodó en silencio por las calles dormidas, hasta llegar a una casa grande en las afueras, cerca de la garita de Guadalupe. Era la casa de campo de la familia Ruiz, oficialmente cerrada por temporada. Allí había un cuarto en el sótano sin ventanas, con argollas de hierro en la pared que alguna vez sirvieron para encadenar esclavos fugitivos durante la colonia. Encerraron. A Mariana le dejaron una vela, un colchón de paja y un balde. Nada más. Aquí te quedas hasta que nazca el niño, le explicó Joaquín con voz neutra. Después, veremos qué hacemos contigo. Si hablas, intentas huir, si alguien te encuentra, tu hijo muere antes de respirar. ¿Entendido? Mariana asintió. Había entrado en esa calma extraña que a veces llega después del horror absoluto. Las 6 de la mañana del sábado 14 de marzo. Puebla despertó con la noticia de que el novio había desaparecido. En la casa de los Hidalgo reinaba el caos. Doña Leonor se había desmayado al encontrar la habitación vacía y la carta desaparecida. Don Rodrigo, pálido como un muerto, mandó llamar a la policía y a todos los amigos de su hijo. En la casa de los Mendoza, Sofía lloraba en su habitación, mientras las monjas intentaban consolarla. La catedral se llenó de rumores en que sí se había fugado con una actriz, que sí lo habían secuestrado los conservadores, que se había perdido todo en una timba clandestina. Joaquín, Ramiro y Antonio llegaron a la casa de los Hidalgo a las 8.
Compungidos, ofreciendo ayuda, anoche lo dejamos en perfectas condiciones, mintió Joaquín con lágrimas falsas en los ojos. Caminó hacia su casa solo. Dijo que necesitaba aire. ¿Cómo íbamos a imaginar? Registraron la ciudad durante todo el día, andragaron el río Atoyac, revisaron las posadas, interrogaron a serenos y cocheros. Nadie había visto nada. El morral, la pistola, la bolsa con 3,000 pesos, la carta, todo había desaparecido como por arte de magia. A la boda se suspendió, por supuesto. Sofía se encerró en el convento de Santa Mónica y no volvió a salir nunca más. Dicen que aún hoy, cuando pasan frente a aquellas rejas, se oye a una mujer rezando por un novio que nunca llegó al altar. Durante semanas buscaron a Carlos Hidalgo. Su retrato apareció en los periódicos de Puebla, de México, hasta de Veracruz. Se ofrecieron recompensas a nada. El cuerpo nunca apareció. El canal de Analco se secó en abril y volvió a llenarse con las lluvias de junio. Los restos se hundieron entre lodo y basura, y los perros callejeros se encargaron de lo poco que quedó a la vista. Mariana dio a luz en noviembre. En el sótano de la casa de los Ruiz fue un varón. Lo llamó Carlos como su padre. Al día siguiente Joaquín se lo llevó, a nadie supo a dónde. A ella la dejaron irse con 100 pesos y la amenaza clavada en la garganta. Si alguna vez hablaba, el niño pagaría. Mariana Solís desapareció de Puebla esa misma semana. Algunos dicen que se fue a Oaxaca, otros que tomó un barco en Veracruz rumbo a quién sabe dónde. Nunca más se volvió a saber de ella, y así nació la leyenda en las noches sin luna, cuando el viento baja de los volcanes. Los viejos del barrio del Alto todavía cuentan que se ve una figura alta, vestida de negro, caminando por la calle de la Amargura con un morral al hombro. Lleva el cuello torcido, como si algo se lo hubiera roto, y busca algo que nunca encuentra. Dicen que si te cruzas con él y lo miras a los ojos, te pregunta siempre lo mismo, con voz que parece salir de debajo de la tierra. ¿Viste, Mariana? Why? Si respondes que no, sigue caminando porque lleva casi 200 años buscando la diligencia que nunca alcanzó. Y así, amigos, la Puebla de 1840 se quedó sin su boda del año, y con un fantasma que todavía no encuentra descanso. Durante décadas, el nombre de Carlos Hidalgo fue pronunciado en voz baja, como quien menciona al diablo en Viernes Santo. Las familias que habían estado implicadas cerraron filas. Joaquín Ruiz se casó 2 años después con una prima de los Mendoza y terminó siendo diputado. Nadie volvió a hablar de aquella noche. Antonio Gómez llevó el hombro tieso el resto de su vida y decía que había sido en un accidente de casa. Nadie le creyó, pero nadie preguntó. Ramiro Silva hizo fortuna como notario y murió rico y respetado en 1892. Los 3 se llevaron el secreto a la tumba, o eso creyeron, porque los secretos en Puebla nunca se entierran del todo. Pasaron los años. Llegó la intervención francesa, la República restaurada, el porfiriato, la ciudad creció, el canal de Analco fue entubado y convertido en la calle 5 de Mayo, y arriba construyeron casas modernas con jardines y balcones de hierro parisino. El barrio de El Alto dejó de ser pobre y se llenó de talleres de Talavera que exportaban hasta Europa. Pero la historia siguió viva en los murmullos de las cocineras, en los cuentos que las abuelas contaban junto al brasero, en las novias que, la víspera de su boda, se persignaban 3 veces al pasar por la esquina de Analco en 1887. Casi 50 años después, un albañil que abría una zanja para una nueva tubería encontró algo que hizo que se le cayeran las herramientas de las manos. Un completo, todavía con jirones de ropa fina, una hebilla de plata con las iniciales en H&E. Lo más extraño, una soga de cáñamo podrida alrededor de las vértebras del cuello. El cráneo tenía una fractura limpia en la base, como si lo hubieran ahorcado y luego dejado caer desde cierta altura. Cuando la noticia llegó a los periódicos, los viejos del barrio supieron inmediatamente de quién se trataba. Pero las autoridades, presionadas por familias que todavía tenían mucho poder, declararon que era un ajusticiado de la época de la independencia, y volvieron a tapar la zanja. El esqueleto desapareció para siempre en 1904. Una anciana casi ciega llegó al convento de Santa Mónica pidiendo hablar con la Madre Superiora. Llevaba un rosario de semillas de jobo y un rebozo raído. Dijo que se llamaba Mariana Solís, que había vuelto a Puebla para morir donde había sido feliz un día. Las monjas, compadecidas, la acogieron. Durante meses la mujer apenas habló, solo rezaba y lloraba en silencio. Una noche de octubre, cuando ya olía a cempasúchil y a copal por la fiesta de muertos, llamó a la hermana portera y le pidió papel y pluma. Escribió una carta de 4 páginas con letra temblorosa y se la entregó a la monja. Asegúrese de que esto llegue a quien corresponda cuando yo ya no esté, dijo. No antes se murió 2 días después, el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Tenía 87 años. La carta quedó guardada en el archivo del convento hasta 1938, cuando una joven historiadora llamada Guadalupe Moncada, investigando
Para su tesis sobre crímenes no resueltos del siglo XIX, la encontró por casualidad. Lo que leyó la dejó sin dormir semanas enteras. Mariana relataba todo un punto la relación con Carlos, el embarazo, la noche de la huida, los nombres de los 3 hombres que los interceptaron, la soga, el canal, el secuestro, el niño que le quitaron y al que nunca volvió a ver. Contaba que había vivido en Oaxaca bajo nombre falso, que se había casado con un platero viudo que la aceptó con su historia y todo, que había tenido otros hijos pero que nunca olvidó al primero, que había regresado a Puebla solo para morir cerca de donde Carlos había dado su último paso. Al final de la carta había una frase que la historiadora Guadalupe Moncada transcribió con mano temblorosa: si algún día encuentran sus restos, díganle que lo esperé toda la vida, que nuestro hijo se llamó Carlos y que murió en la Revolución del 14, peleando en Celaya con los constitucionalistas, que llevó el apellido de su padre adoptivo, pero en su petate encontraron una medallita con las iniciales Enchen, había puesto al nacer, que los 2 Carlos ya están juntos en algún lugar donde no hay apellidos ni dotes, ni qué dirán, y que yo, por fin, voy a alcanzarlos. Guadalupe Moncada publicó la carta en 1940, junto con documentos del archivo parroquial y testimonios de los últimos viejos que aún recordaban la boda frustrada. El escándalo fue mayúsculo. Los nietos y bisnietos de Joaquín, Antonio y Ramiro intentaron demandar, pero ya no tenían el poder de antes. El libro se agotó en semanas y la leyenda del novio ahorcado se convirtió en la historia de terror más famosa de Puebla hoy. Si caminas por la calle 5 de Mayo en noche de luna nueva, todavía hay taxistas que bajan la voz y te cuentan que, a veces, cerca de la esquina con Analco, ven a un hombre alto vestido de negro que hace la señal de parar. Cuando se detienen, el hombre abre la puerta trasera, se sienta y dice con voz ronca: a la posada de San Javier, por favor. Llevo prisa. En el taxista arranca, pero cuando mira por el retrovisor el asiento está vacío, y en el respaldo queda colgado un morral viejo de cuero gastado, que huele a río y a flores marchitas. Algunos valientes han abierto el morral. Dentro siempre hay lo mismo a carta sin abrir, dirigida a doña Leonor Hidalgo, con el sello de cera roto hace mucho, y una pistolita de 2 cañones oxidada que aún conserva olor a pólvora de 1840. Nadie se atreve a entregar la carta a nadie. Se atreve a tocar la pistola porque todos saben que mientras esa carta no llegue a su destino, Carlos Hidalgo seguirá buscando la diligencia que nunca tomó, y Mariana Solís seguirá esperando en alguna esquina del más allá a que su novio por fin llegue a buscarla. Y así, amigos, termina esta historia real que empezó como un amor prohibido y terminó convertida en la leyenda más triste y más cierta de Puebla. Si alguna vez pasan por la Angelópolis en Noche de Muertos, prendan una velita en la esquina de Analco y 5 de Mayo, no por miedo, sino por respeto. Porque hay amores que ni la muerte, ni el que dirán, ni el dinero, ni el tiempo han logrado matar. Gracias por acompañarme hasta el final. Si la historia te llegó al alma, déjame un corazón en los comentarios y cuéntame. Desde muchos creen que con la muerte de Mariana, en 1904, y la publicación del libro de Guadalupe Moncada en 1940, la historia quedó cerrada. No fue así. En 1973, durante las obras del drenaje profundo en la calle 5 de Mayo, apareció otra vez un tramo del viejo canal de Analco. Los obreros, ya advertidos por sus abuelos, trabajaban con miedo. Una mañana, al romper un muro de contención, la pala mecánica sacó algo que detuvo la obra entera: un morral de cuero negro, casi petrificado por el lodo, pero perfectamente conservado. Dentro estaban la pistola de 2 cañones, un puñado de onzas de oro que aún brillaban, y la carta original, aquella que Carlos escribió la noche de su fuga. El papel estaba amarillento, pero la tinta seguía legible. El morral llegó a manos del cronista de la ciudad, don Anselmo Torres, un hombre escéptico que se burlaba de las leyendas, hasta que abrió la carta y leyó el primer párrafo: queridos padre y madre, aun cuando lean esto, ya estaré lejos. Don Anselmo era bisnieto de Guadalupe, la hermana menor de Carlos Hidalgo. La carta estaba dirigida a su propia familia. Esa noche, solo en su despacho, lloró como niño y decidió hacer lo único que le pareció justo: entregar la carta a los últimos descendientes directos que quedaban vivos. Los buscó. Encontró a una señora Mayo R., doña Leonor Hidalgo de Fernández, tataranieta de la hermana de Carlos, que vivía en una casa antigua de la 6 Oriente. Cuando le dio el sobre con el sello roto, la anciana lo tomó con manos temblorosas, lo abrió, leyó las primeras líneas y se desmayó en el sillón. Al día siguiente, doña Leonor mandó celebrar una misa de cuerpo presente en la catedral, aunque no había cuerpo. Pidió que pusieran un ataúd vacío cubierto de azucenas blancas, las mismas que nunca llegaron a adornar la boda de 1840. Asistieron más de 1000 personas. Muchos lloraban sin saber exactamente por qué. Después de la misa, doña Leonor hizo algo que nadie esperaba.
Llevó el ataúd vacío al panteón municipal y lo enterró en el lote familiar, junto a las tumbas de don Rodrigo y doña Leonor madre, que habían muerto sin saber nunca qué pasó con su hijo. Encima de la lápida mandó grabar Carlos Hidalgo Ramírez, 181-3-1840. Perdido la noche del 13 de marzo, encontrado por fin el 14 de marzo de 1973. Aquí descansa en paz con su verdad desde entonces. Cara 13 y 14 de marzo, la tumba aparece cubierta de flores que nadie lleva, azucenas blancas, frescas, sin una gota de rocío, como si acabaran de ser cortadas en otro tiempo. Los vigilantes del panteón juran que no las ponen ellos, han. Y hay una última cosa en 2019. Una muchacha de 22 años, estudiante de cerámica en la Universidad de las Américas, empezó a tener sueños recurrentes. Soñaba con un taller lleno de talavera, con una mujer joven que pintaba árboles de la vida con manos manchadas de azul, y con un hombre alto que entraba por la puerta trasera y la abrazaba por detrás. En el sueño, el hombre siempre le susurraba al oído: pronto, mi amor. Ya falta poco. La muchacha se llama Mariana Hidalgo Solís. Es la tataratatara-nieta del niño que Joaquín Ruiz le arrebató a la primera. Mariana en 1840 nadie le había contado la historia completa, solo sabía que tenía un apellido raro y que su abuela le había puesto Mariana porque así se llamó una mujer valiente de la familia el día que cumplió 23 años. El mismo 12 de marzo, fue al panteón a dejar una vela y la primera vez que visitaba la tumba de Carlos, cuando se acercó, vio que alguien ya había dejado algo. Un pequeño plato de talavera recién hecho, con un diseño que ella misma había soñado semanas antes, en un árbol de la vida donde las ramas formaban las iniciales C y M entrelazadas en el reverso del piel.